uno de los superpoderes que tengo es que entiendo muy bien qué necesitan las personas para poder diseñar y desarrollarles esas soluciones. De los 100 productos más o menos que tengo en el mercado en este momento, pues las propuestas fueron 10.000, ¿no? Es un embudo bastante grande. Sí. Y que no, o sea, uno escucha más no que sí. El emprendimiento no es egoísta, antes el emprendimiento es supremamente altruista. A mí me encantó esa parte del emprendimiento, porque ese fue uno de los momentos en que dije, oiga, esto realmente es importante para mí y para todos. Gracias, Haruto, por estar acá. Bienvenido a este espacio de Antes del Punto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, contento. Bueno, pues entonces arranquemos contándonos un poco quién es Hamilton. Bueno, yo soy Hamilton López, yo soy el director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes en este momento. Yo soy diseñador industrial. Me encanta el diseño, todo ese tipo de cosas, soluciones para las personas. Y he trabajado muchísimo tiempo en todas las cuestiones de desarrollo, diseño de producto, ¿cierto? Tuve la fortuna de estudiar en Italia, tuve la fortuna de estudiar en España, trabajé en varios países, China, Italia, España, Estados Unidos, y así, desarrollando productos alrededor del mundo, pues es lo que me encanta. Entonces, he podido también entender mucho de las cuestiones de las necesidades de las personas. Entonces, creo que uno de los superpoderes que tengo es que entiendo muy bien qué necesitan las personas para poder diseñar y desarrollarles esas soluciones. Wow, eso es un feeling que no todo el mundo tiene. Ahí entre líneas va leyendo uno, qué es lo que quieren, tal cosa, y al final las propuestas te salen muy bien por ese lado. Entonces en ese nivel empático creo que está muy bien. Y soy supremamente creativo, que en las cosas bastante disruptivas, cambiar las cosas, pensar por fuera de la caja, es más, eliminar la caja. Entonces ese tipo de cosas hace que esa combinación de poder poner las cosas y poder ir al límite de propuestas y desarrollos y diseño, me da muy bien con eso. Hay algo importante, es que no siempre es el desarrollo o el producto funciona. No, las fallas son muchas. Y cuando no funciona, pues toca volver a empezar y volver y arrancar o agregar o sustituir o cambiar. En eso también necesitamos estar muy flexibles mentalmente para entender que de los 100 productos más o menos que tengo en el mercado en este momento, pues las propuestas fueron 10.000, una cosa así. O sea, la relación de lo que uno hace y propone a lo que realmente sale al mercado, pues es un embudo bastante grande. Pero hace parte del proceso. Sí, total. Hace parte del proceso y eso de verdad es todo muy interesante. Aparte es prueba y error, ¿no? O sea, mira, Sí, que le funciona al usuario, no funciona, entonces también molesto, lo que a la final dan los MVPs. Sí, y que no, o sea, uno escucha más no que sí. Sí. Pero cuando escuchas el sí es porque has probado un montón de... Ya he probado un montón. Y ya ahorita sales ya con productos un poco más también más afinados. Sí, ¿no? claro, total, ya empieza uno a tener esa experiencia. Pero igual, el mercado está cambiando mucho. Hasta lo que es este año, el año pasado, este año, al principio ha cambiado todo un montón. Entonces hay que estar muy pendientes, hay que estar, mucha vigilancia tecnológica, estar muy actualizados. Tendencias, todo, noticias, de todo por todo lado, para entender qué es lo que está pasando, para proponer cosas que vayan a tener ese impacto a futuro. Claro. ¿Y cómo influye toda esta parte tuya de producto, de creación de producto, en la parte de emprendimiento? Porque venías como de la parte del mundo corporativo un poco, sí, y te vienes ahora al mundo de la educación. ¿Cómo influye eso para llegar al mundo educativo? Eso es supremamente interesante, porque yo empecé en el emprendimiento siendo mentor, asesor, consultor, o sea, ayudando a las pequeñas empresas, a los nuevos negocios, a desarrollar precisamente productos y servicios. Entonces empecé ayudándolos desde las partes muy iniciales, desde la parte, digamos, creativa, en cómo tenemos esta necesidad, este problema, esta oportunidad, cómo lo podemos hacer. Entonces desde ese comienzo, desde esa génesis, empecé como a aportarles desde mi conocimiento y mi experiencia, y me pareció un mundo supremamente encantador. ¿Por qué? Porque es muy emocionante. Muy emocionante. Proponer, sí, dos totales, muy emocionante. Es proponer, es ir a la frontera, es ir al borde, venga, tenemos que hacer esto. Los tiempos son muy cortos. Sí. Entonces toca hacerlo ya. Siempre está probando uno tecnologías nuevas, siempre está probando uno cosas nuevas. Y siempre está retando, uno siempre está retando el status quo de hoy. Entonces, venga, es que no se puede hacer, no, tenemos que lograr poderlo hacer. Entonces ese no se puede hacer, lo escuchan muchas veces, pero uno está empujando a que se pueda realizar. Eso en el mundo corporativo es mucho más lento. Al ser unas empresas más grandes, todo es mucho más lento. Pero en los emprendimientos, al ser tan ahí, es pues, muy emocionante. Creo que eso me enganchó mucho de lo que es el mundo del emprendimiento. Entonces eso se fue construyendo. ¿Y cómo ves esa parte
de que los emprendimientos hoy en día, digamos que si bien salen un poco más rápidos, ¿cómo lo comparas contra una corporación? ¿O en qué momento ves más bien que se vuelve, en vez de un emprendimiento, ya una compañía? Bueno, yo tengo un punto ahí, es que yo les digo a los emprendedores, usted ya no es emprendedor, usted se convierte en empresario el día que usted no tome todas las decisiones y haga todo en la empresa. Cuando usted ya tenga gente que usted le pueda delegar, que tomen decisiones y usted haga la parte que a usted realmente le gusta, ahí usted ya es empresario. El resto usted sigue siendo emprendedor. El emprendedor pues diseña, ¿no? Cobra, paga, produce, entrega, realiza el post, no hace todo. O sea, de todo literal. Cuando van creciendo, tienen que empezar a entregar y a delegar las cosas. Entonces se consiguen la persona de tecnología, se consiguen la persona que ayuda a administrar, se consiguen la parte de contabilidad, de producto, y al final ellos se enfocan en lo que verdaderamente les gusta para que el entendimiento surja. Ahí en ese momento ya son empresarios. Eso sí, pues es muy personal. Hay otras mediciones. Sí, pero otros tipos de mediciones. Ok. Y dentro de tu carrera y lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido un momento en el que tú hayas dicho esto me marcó para empezar a guiar mi camino hacia este lado del emprendimiento? Bueno, digamos que han sido varias cuestiones. Una de ellas fue entender que el emprendimiento como tal es supremamente... Al principio uno cree que el emprendimiento, a ver si puedo organizar las ideas, el emprendimiento no es egoísta, entonces el emprendimiento es supremamente altruista. ¿Por qué? Porque yo voy a desarrollar productos y servicios para los demás. Sí. Eso me encantó. Pues, nosotros siempre estamos tratando de solucionar las cosas de la sociedad, del resto. Hay muchos productos y servicios que yo he diseñado también y que he ayudado a lanzar en el mercado, que a mí ni siquiera me gusta, pero sé que hay un cúmulo de gente que le gusta y le sirve y lo necesita, ¿no? Entonces eso me pareció encantador porque cambió esa cuestión que está muy de moda ahorita y que pues desde hace mucho tiempo debería estar en las conversaciones, que es el propósito. Entonces ahí me encanta el emprendimiento, que estamos cambiando realmente realidades del emprendedor como tal, porque cambia su realidad, porque genera ingresos y se mantiene supremamente contento para hacer las cosas, pero de esa población al que él impacta también se cambia la realidad. Entonces el impacto es muy grande. A mí me encantó esa parte del emprendimiento, porque ese fue uno de los momentos en que dije, oiga, esto realmente es importante para mí y para todos. Dentro de los emprendimientos uno siempre romantiza, ¿no? Uno dice, sé tu propio jefe, sí, vas a tener tiempo. ¿Cuáles son esas cosas que hoy se están romantizando en los emprendimientos? A mí me encanta el emprendedor que llega primero con su saquito de capucha, su hoodie, con el logo aquí y tal, y hacer el pitch, tal cosa. Eso es buenísimo, eso se romantiza bastante y me parece interesante ese arquetipo. Pero hay muchos más. El emprendedor en el back que está trabajando durísimo, que está metido desarrollando, que está metido inventando, que está metido investigando, también es uno de los roles del emprendimiento. Otro es el que sale, abre, pregunta, habla, entrevista, conversa, vigila, entonces entiende qué está pasando con el mundo. Eso también es supremamente interesante. Entonces ahí yo creo que tenemos que ver esa concepción del CEO. Entonces yo soy CEO de mi empresa. Buenísimo, pero usted también es investigador, usted también es desarrollador. Entonces todos esos roles hay que tenerlos dentro del emprendimiento, que eso también hace que haya un crecimiento personal. Porque muchas cosas que yo no entiendo las tengo que ir a investigar, las tengo que ir a preguntar y ya después las apropio. Entonces al final los skills y los del emprendedor crecen un montón en un tiempo muy corto. Entonces uno ve la evolución y uno ve la evolución de los emprendedores de un año al otro, impresionantes. Entonces creo que eso se debería tener mucho más importancia. El crecimiento del emprendedor en poco tiempo es grandioso. Casi que yo tengo molesto mucho con que son máquinas de aprender. Tienen que ser máquinas de aprender. Tienes una charla de eso. La charla aquí es en Bonicom de máquinas de aprender. Si no se vuelven máquinas de aprender, van a ser obsoletos en los próximos años. Es que ni siquiera en los próximos años, en los próximos meses, porque esto va así. Los próximos días. Entonces, tenemos que ser máquinas de aprender, ser curiosos en todo sentido de la palabra. No solo tecnología. Sí, no únicamente no solo tecnología. Todo funciona y todo conocimiento aporta para el desarrollo de una idea. Claro, buenísimo. ¿Qué es algo que dentro de los emprendimientos, o qué verdad incómoda consideras tú que está afectando los emprendimientos hoy? No se necesita inversión para crecer. No se necesita inversión. No siempre. ¿Por qué? Yo necesito clientes. Primero necesito clientes. La gente sale
Yo me encuentro emprendedores diariamente que dicen que necesito inversión, necesito inversión, necesito inversión. Sí, ¿para invertirle a qué? No sé. Entonces, no sé Primero para tener la qué. idea clara, ¿no? Sí, no sé para qué. Bueno, yo necesito es clientes, necesito desarrollar muy bien el producto, probarlo y con los clientes la inversión va a llegar porque no hay nada mejor para un inversionista que una idea, que una empresa ya tenga atracción. Así sea una atracción pequeña, pero que ya Pero haya, que tenga claro, movimiento, ya ya tenga movimiento confianza también en muchas veces. Y eso puede hacer que ese movimiento puede hacer que lleguen los recursos y no necesite una inversión tan grande y yo no pierda equity en mi empresa. Siempre es buscar, nosotros ahí en el centro, siempre, aquí haciendo la cuña, siempre tratamos de buscarles contactos corporativos, desarrollos y oportunidades para que ellos mismos puedan llegar. Y en un momento dado, cuando ya sea necesario, un escalamiento ya más importante, ahí sí la inversión es supremamente importante. Pero no siempre se necesita la inversión para crecer. Bueno, qué bueno. Y después de ver ¿cuántos emprendedores en promedio has visto en este tiempo? Bueno, precisamente ayer estábamos haciendo un informe de uno de los programas nuestros, donde tenemos 4.400 emprendedores durante 10 años, ¿cierto? En estos últimos 3 años de ese programa como tal, 2.000 emprendedores. 2.000 emprendimientos. Porque como a nosotros nos encanta que el emprendedor tenga equipo. Entonces emprendedores que ahí se multiplican muchísimos, de todos los perfiles, de todas las edades, ¿no? Que eso me encanta también, hablar con gente muy joven y también con estos emprendedores senior y a veces combinarlos porque tienen unas discusiones, unos debates supremamente interesantes de cómo es el mundo. Entonces eso es, emprendimientos muchísimos, gente con ganas de emprender muchísimos también. Nosotros entendemos que el ser humano necesita habilidades de emprendimiento así no vaya a montar una empresa. Entonces imagínate tú si las personas empleadas tienen habilidades de creatividad, de riesgo, de liderazgo, de antifragilidad, todo eso como un emprendedor dentro de una empresa. Buenísimo. Claro. Entonces ese intraemprendimiento se está utilizando mucho y para sacar adelante todos los cambios que necesitan los corporativos se necesitan personas de ese estilo. Por eso queremos incorporar mucho esas capacidades, esas habilidades a todos los seres humanos. Hacia el final no montes una empresa. Te sirve hasta para hacer un paseo con tu familia. Es que todo el tema sirve para toda la parte personal también, o sea. Y dentro de esos 2.000 emprendimientos que has visto durante este tiempo, ¿qué diferencia entre los que sí lo logran y los que no lo logran? Bueno, hay unas cuestiones ahí muy importantes. Lo primero es el ahínco y las ganas con que las personas hacen las cosas. Eso sí es definitivo. No es lo mismo el emprendedor que tiene medio tiempo para el emprendimiento. Es que yo trabajo y lo hago por la noche. Está bien para empezar. Sí, está bien. Porque se necesitan así los recursos, tal cosa, y no que me quiero refrescar y tal cosa. Pero después hay que darle durísimo. Hay que dar el salto. Hay que dar el salto y hay que hacerlo con todo. Entonces esas ganas y esa cuestión, hay que entenderla que no es una carrera de 100 metros, no es más bien una maratón. Entonces esas mismas ganas toca mantenerlas a lo largo del tiempo. Entonces la motivación intrínseca que tengan las personas es supremamente importante, porque van a lograr algo. Y en el emprendimiento, pues como en la vida, muchas cosas van a pasar, muchas barreras y hay muchas cosas que nos pasan. No, que ven, buenísimo el primer proyecto, ya cuando me voy a dar cuenta, lo cobré mal, entonces me fui a perder. Bueno, pero hay que seguir, hay que seguir, pero pasa muchísimo, Voy con el segundo, al cliente no le gustó y me devolvió, perdí tal cosa. No, perdí tiempo haciendo estas propuestas, 20 propuestas, solo me aceptaron una. Ese tipo de cosas se presenta y uno sí ve que el éxito de muchas personas es cómo toman todas las situaciones y las enfrentan de una manera más de antifragilidad, aprender ese golpe que me dio y dar ese salto de calidad. Segundo, aprendizaje constante. El emprendedor bien preparado toma mejores decisiones. Bien preparado en todo sentido, no solamente en cuestiones de estudio y cosas objetivas, también en cuestiones subjetivas. Aprender muchísimo de los abuelos, de los amigos, de las personas, hablar con ellas, salir a viajar, leer, cocinar, qué sé yo, todo lo que compone el ser humano. Todo eso genera una malla cognitiva que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Eso ayuda muchísimo. Y tercero, el networking. Hay que conectarse muy bien, hay que saber con las personas que tengo que rodear, tengo que poder aprender con las personas que saben más que yo, ¿no? Elevar mi nivel de aprendizaje porque yo sé que tengo que estar al nivel de los otros que saben mucho más que yo. Entonces el networking es supremamente importante. Nosotros en Colombia trabajamos mucho en networking social, ¿no? Pues tenemos que convertir el capital social en capital de trabajo. Entonces, ¿cómo me vuelvo
socio, cómo me vuelvo aliado, cómo me vuelvo proveedor, cómo me vuelvo cliente. Todo eso, de todos esos diferentes roles los tengo que entender. ¿Dónde están las oportunidades con X o Y? ¿Cómo conecto dos personas para que me ayuden a mí? Ese tipo de cosas. Es muy importante y nosotros tratamos de inculcarlo mucho porque sí hace una diferencia. Ok, ok, buenísimo. ¿Y cuál es el error más común que ves en los emprendedores? El más común es enamorarse del producto o del servicio. Entonces, Sí. no les dicen, no, es que tal cosa, no, pero es que todo se vuelve personal. Central reactivo. Sí, entonces todo se vuelve personal. No, espere, estamos hablando de su producto y de su servicio y que tiene que evolucionar con el mercado, que los mercados van cambiando. Entonces uno ve un emprendedor exitoso es el que es capaz de sacar el producto para convertirlo en una verdadera propuesta de valor a lo largo del tiempo. Es el verdadero cambio con él. Ese es un error muy grande. Elaborarse el producto y creer que con eso solo se va a entender todo. Alrededor del producto y del servicio hay muchísimas cuestiones de negocio y muchas cosas que tienen que evolucionar, cambiar, sustituirse, eliminar, qué sé yo. Pero eso va a ir cambiando. Entonces ese es uno de los errores más grandes. Si no es con esto, entonces no continúo. Bueno, entonces no continúo, usted no es empresario. Sí, un poco o sea, si no vas a cambiar cosas de tu producto a la necesidad del mercado, realmente no. No eres empresario. Ok. Ven, ¿y has visto ideas que tú digas, oye, esta idea es buenísima, pero fue un fracaso? Sí, no, muchísimas y es una tristeza porque tiene muy buena pinta, pero no pasa nada. ¿Qué pasa? El éxito. El equipo no es capaz de llevarlo a un buen. Eso es claro. O sea, el equipo es clave para la ejecución. Ok. ¿Cierto? Las ideas son muy buenas y todos tenemos muy buenas ideas. En Colombia somos muy buenos para las ideas, somos muy buenos. Es muy buena iniciativa. Sí, lo que siempre vemos es acabativo. la gente siempre está diciendo, ay, hagamos esto otro, bueno, pero llega el momento de la Hacerlo. ejecución y se quedan ahí quietos. Hacerlo ya es otra cosa. La idea son los gozosos, hacerlo son los dolorosos. Sí. Entonces ahí se necesita mucha baraquera. Y esfuerzo, o sea, sí, Esfuerzo y ser muy pilos. Ahí también tenemos que ser pilos. Uno no tiene que ser solamente creativo en tener las ideas, sino tiene que ser muy creativo en los procesos, en cómo lleva a cabo las tareas, en cómo automatizo cosas, cómo lo hago más rápido, cómo lo hago mejor, cómo lo hago más barato. El hacer es muy importante. Entonces ahí sí se pierde mucho y los equipos a veces pasa mucho, unos equipos espectaculares y hay uno que dice, no, es que ahora mi vida me voy a ir a tal Cambia. y ahí cambia. Parejas de esposos que tienen emprendimientos con novio, entonces pelean y se acaba el emprendimiento. Cosas de este lo pasan mucho, porque es que el ser humano es el corazón del emprendimiento. En realidad no es el producto ni el... No, es la persona que está detrás que le busca ese propósito a... Entonces hay que rodarse muy bien, hay que tener un equipo muy fuerte y hay que salir hacia él. Y si hay que tomar decisiones difíciles, de cambiar el equipo inicial, porque una persona no está alineada con lo que se está convirtiendo en un negocio, hay que hacer eso. Hay que tomar decisiones para poder continuar. Ahí es donde se caen muchos emprendimientos. Ok, pues buenísimo. Ven, la Universidad de los Andes se reconoce por tener muy buena base de emprendedores a nivel Colombia. De hecho, leía un artículo que 9 cada 10, si no estoy mal, emprendimientos tienen. El de 9 cada 10 lo teníamos en las marcas. O sea, la marca más fuerte de los emprendimientos es 9 cada 10. Pero según la revista Foros, de los 100 emprendimientos más importantes cada año, nosotros estamos en el 50%. ¿No? 50% tienen fundadores en el tema. ¿Y qué está haciendo la universidad para fomentar eso? Porque son de las pocas universidades que hoy en día tienen tanto reconocimiento en temas de emprendimiento. Claro, hay algo natural, es que la excelencia académica hace que esas personas, que todos los alumnos y todas las personas que pasan por nuestros programas, entiendan muy bien y sepan mucho de algún tema. Pero no solamente el tema central del emprendimiento, ya sea tecnológico, ya sea de cuestiones, sino de lo que hay alrededor del negocio. Entonces entienden muy bien el contexto, entienden muy bien el mercado, entienden muy bien el mundo. Entonces les queda muy fácil aprovechar una oportunidad. Entonces estamos trabajando muy duro en eso. Segundo, trabajamos mucho en el network, lo que te decía ahorita, en cómo convertir ese capital social en capital de negocio. Entonces sí, hay técnicas, hay formas de hacerlo. No es una cuestión que sale de la nada. Y tercero, tienen muy buen entendimiento en cuestiones financieras. Entonces las cuestiones financieras que van dentro del emprendimiento las entienden muy bien. Entonces hace que el emprendimiento sea muy fácil de escalar, sea muy fácil de llegar. Y aprovechan mucho las oportunidades que les damos nacional e internacionalmente. Entonces el año pasado quedamos
ganamos el Pitch Competition de Cornell University. Sí. Un emprendimiento nuestro, aprovechó la oportunidad, estuvo allá. Entonces eso hace que estemos como liderando, pero en realidad lo más importante, vuelvo y digo, va a sonar súper repetitivo con esto, es el ser humano. O sea, no es tanto el contexto, sino lo que es el ser humano, lo que decide y cómo lo decide. Claro, nosotros les damos esas herramientas para que decidan bien, pero él al final es el que toma estas decisiones. ¿Qué deberían adoptar las universidades para que más colombianos tengan esa misma visión y esa misma como input de emprendimiento? Yo creo que debemos, en un momento dado, sobre todo este debate, lo tengo mucho con las otras universidades, es cambiar un poquito de que el emprendimiento solo tiene conocimiento técnico. O sea, tengo que enseñar a emprender. Eso en realidad pues está superamente debatido. En realidad no enseño a aprender. Yo no enseño a emprender. Yo le enseño cosas. Si usted decide emprender es porque tiene un cúmulo de características y de capacidades que lo hacen emprender. En realidad yo no enseño. Yo le enseño una metodología. Si usted la va a utilizar el día de mañana, muy bien. Pero yo creo que tenemos que separar esa cuestión y empezar a darle mucho más fuerza a potenciar las habilidades, a probar la gente en terreno. Entonces mucho taller, mucho reto, mucho de ese tipo de cosas. Ahí es donde uno entiende quién puede ser emprendedor y quién no. Porque supera las barreras, tiene las cosas, es creativo, lo que te digo. Trabajar mucho también con la escasez. En realidad al emprendedor hay que darle todo. No hay que darle toda la información, no hay que darle toda la infraestructura, no hay que darle la mitad. Hay que mirar cómo hace el resto. Claro. Entonces eso también es un debate en el que no, cuando hacemos, digamos, iniciativas y propuestas interuniversitarias, ahí siempre es no, entonces tengamos todo listo y aquí les tenemos la presentación y aquí les tenemos ya listo el camino y la metodología y esto, aquí 15 minutos y aquí 5 y aquí 10. Y a veces digo, hay que dejar un espacio para que ellos puedan salirse de eso, porque si un emprendedor no sale de la casa, se va a quedar ahí con eso. Y el mundo no tiene una metodología, única. Nosotros en la universidad trabajamos emprendimiento disciplinado del MIT, trabajamos todo lo que es Design Thinking de Stanford, pero también trabajamos Design Sprint, también trabajamos hipótesis disruptivas, ¿me entiendes? O sea, De todo. hay de todo. Ya cada ser humano tiene que entender cómo hacer su ¿Cómo le vamos por cuál? Uno se adapta siempre a todo. Claro, para el pensamiento de diseño para los diseñadores es facilísimo, pero el método científico para los que son ingenieros o tienen pensamiento científico, buenísimo. O sea, cualquiera de esos. Lean Startup para las personas más de administración, ese tipo de cosas. Todas funcionan, pero la combinación y la asimilación y cómo yo lo llevo es lo que es importante. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a cambiar un poco esa parte de si enseñemos, no tanto emprender, enseñémosle a la persona, ya después él va a emprender y va a entender cómo cambiar la realidad de qué. Yo siempre tenía una duda en cuanto a las profesiones que emprenden y es cómo le va a los financieros emprendiendo. Esto todavía lo estamos estudiando. Nosotros tenemos un proyecto muy interesante que terminó el año pasado. Tuvimos 3 años de investigación de nuestros programas. Tenemos una data muy interesante. Ahorita estamos lanzando ciertos artículos y ciertas cuestiones desde esa investigación. O sea, todo lo que salió de esa investigación. Entonces, me gustaría chiviar algunas cosas. Algo muy interesante es que no es la profesión como tal, ¿cierto? Los insights que nos están mostrando es que es la combinación de saberes lo que ayuda a aprender mejor. Me explico. En el porcentaje más alto de estas combinaciones que hemos hecho, es una persona que tenga muy buenos conocimientos técnicos con muy buenos skills administrativos. Ok. Entonces, puede ser una persona, por ejemplo, de ingeniería, que después hace un MBA, es un emprendedor espectacular, bien. Tiene todas las cosas. Alguien de economía, que después hace una cuestión de desarrollo, de código, algo así, también la de bien. Se entiende la parte administrativa ya desde el core, pero después se entiende la parte técnica también. Esa combinación de lo técnico y de lo textual ayuda muchísimo. Pero, por ejemplo, tengo muy buenos emprendedores de derecho, muy buenos, tienen un pensamiento sistémico muy interesante y empiezan a entender que les falta algo y ellos mismos van a empezar a emprender en cuestiones técnicas o en cuestiones administrativas, ellos solitos. Tenemos muy buenos emprendedores muy interesantes en arte, cultura y todo lo que son estos desarrollos asociados, desde diseño, desde las ciencias sociales, desde tipo. ¿Por qué? Porque ellos entienden muy bien a las personas y después quieren generar
esos resultados, pero ellos saben que les falta algo y empiezan a buscar cuestiones técnicas. Entonces en realidad no hay una carrera, sino hay como un mix de cosas que yo debería hacer. Yo sí debería formarme para emprender en diferentes cuestiones, o sea, no critico, pero una persona que hace finanzas, especialización en finanzas y después maestría en finanzas, chéverísimo, sobre un duro financiero. Pero para emprender sería mucho mejor. En la especialización en otra cosa, la maestría en otra cosa, el curso de educación continua ejecutiva en otra cosa, el complemento en otra cosa, porque eso le va a dar una cuestión mucho más holística. Claro, total. Esa combinación es lo más importante. Da una visión de 360 de muchas cosas. Muchísimo. Entonces, en realidad no es una profesión la que está jalonando, claro, es la combinación de lo técnico con la parte como más administrativa y financiera, no está como más la parte de negocios. Esa combinación es la mejor. Buenísimo. ¿Qué debemos desaprender los emprendedores? O sea, cuando estás metiéndote al mundo del emprendimiento, ¿qué deberíamos desaprender las personas? Pues en realidad nada, todo sirve, o sea, no debemos desaprender nada. Todo lo que yo he metido en mi cerebro y en mi vida, todo eso me va a servir. Todo, absolutamente todo. Hasta el trinomio cuadrado perfecto que nadie se acuerda. En algún momento le va a servir, o sea, no hay que quitarlo. Lo dice Dios mío, eso para que vean esto en el colegio, ¿sabes? Eso no se va a desaparecer, o sea, eso funciona. Entonces no hay que desaprender nada, hay que empezar a sumarlo y tratar de tenerlo listo para cuando lo tenga que utilizar. Ok, perfecto, qué buena respuesta, muy buena. ¿Alguna vez has dudado de este camino que has llevado? Claro, eso hace parte de la vida, la duda siempre va a estar. Siempre va a estar. Yo quería ser deportista, yo quería ser astronauta, quería diseñar relojes para Swatch, quería hacer muchas cosas, pero pues la vida me ha traído por ahí, no siempre duda, pero hay que seguir. Y la duda siempre va a estar también en el emprendimiento. El emprendimiento uno duda de su propia capacidad, uno duda del producto, uno duda del servicio, uno duda del mercado. Por eso tiene que estar ahí. La duda hace parte de la reflexión y la reflexión nos empodera. Claro, total. ¿Y qué es lo que normalmente le dices a un emprendedor cuando lo tienes ahí enfrente? ¿Cuál es esa mensaje? Digamos que las mentorías que yo hago son muy de... Tienes que moverte para que te digas, estamos muy apagados. Sí. Entonces, voy a darte la pura. ¿Qué le dirías a un emprendedor si lo tuvieras hoy enfrente? Bueno, digamos que yo hablo mucho con los emprendedores en las primeras etapas. Entonces trato de motivarlos mucho, ¿no? Lo primero que tiene que tener un emprendedor es confianza en sí mismo. Usted es capaz de hacerlo. Tú eres capaz de hacerlo. Yo tengo una frase que suena bastante cliché, pero si uno lo pensó, lo puede decir. Si uno lo dice, lo puede hacer. Si uno lo hace, lo puede vender. Entonces, ese es el proceso del emprendimiento. Lo tienen ahí. Si ya lo pensaste, la solución ya la tienes ahí. Pues dila, exprésala, haz un pitch, tal cosa, consigue la gente, consigue los recursos, consigue el equipo. Si ya hiciste esa solución, pues ya la puedes vender, ya está hecha. Después decirla vender. Claro, suena facilísimo así cuando uno lo dice, todo eso tiene sus pero que se estructura, pero hazlo, o sea, claro. La idea al principio mucho es de motivación y de que la gente tenga muchísima confianza. Ya ahí se van viendo las cosas. Lógicamente también les digo, vuelvo y repito, esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Entonces, si yo necesito aprender mucho de finanzas al final, pues hay que tomarse un curso de finanzas, hay que aprenderlo, hay que buscar qué es. Voy a exportar, pues hay que aprender a exportar, hay que aprender de comercio internacional, hay que aprender tal cosa. Quisiera exportar ahora sí, hay que aprender portugués. Tal cual, si te quieres ir para allá, pues... Entonces hay cosas que quiero hacer, miro mi futuro, miro en perspectiva, hagámoslas desde ahora para que te vayas preparando para eso. Entonces, la motivación, mucha motivación, mucha confianza, pero también ser muy, muy claros en qué tengo que hacer y qué tengo que crecer para poder resolver las cosas que van a llegar. Ok, buenísimo. Y ya para ir cerrando, Hamilton, para ti, ¿qué significa el antes del punto? Antes del punto, lo bueno antes del punto es que el punto finaliza todo. Entonces, antes del punto eso es el todo. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, eso es lo que me gusta. El punto al final de un párrafo dice, uy, Dios mío, ¿ahora qué? ¿Cómo termino? Pero si yo le empiezo a meter cosas y empiezo a inspirarme, ese punto se puede ir corriendo. Entonces depende de cada quien dónde va ese punto, dónde termino realmente. Que para mí en este momento está muy lejano, o sea, la terminación de las cosas y de las ideas es infinito. La inteligencia artificial nos está enseñando que el conocimiento y la capacidad de las personas para crear es infinito.
que eso nos da mucha velocidad de respuesta en ciertas cosas, pero lo que tenemos aquí es una cuestión que no vamos a poder lograr ni siquiera contabilizar. Realmente infinito. Entonces eso es antes del punto. Todo lo que puede suceder y cada uno define esa. Defines todavía. Ay, súper. Muchísimas gracias No, por muchas acompañarnos gracias por la en este espacio. invitación. Nos vemos en un próximo. Claro que sí, cuando quiera.